El versículo que leemos dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, imagínense el espejo, mirando la gloria del Señor, somos transformados. Preste la atención a esa palabra. Somos transformados. ¿Podemos repetirlo una vez más? Somos transformados de gloria en gloria. Es ascendente, es positivo, no es descendente, no es negativo, no es divisivo. Es multiplicativo si queremos. Somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Qué imagen? La que estamos viendo. Pero la que estamos viendo no es la nuestra, es la de Él. La imagen de Cristo. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. Esto no es solo. Esto es a través de la poderosa obra del Espíritu Santo. Hablemos hoy de la importancia de ser transformados. Dile una vez más al que está a tu lado: transformados. ¿Por qué? Porque es importante experimentar una transformación. ¿Por qué necesitamos que el Señor haga una obra de transformación en nuestra vida? Bueno, en primer lugar, porque es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre va a operar algo positivo, algo bueno, aunque nosotros a veces no lo entendamos. Pero Dios, si nosotros fluimos en su voluntad, Dios va a hacer algo bueno, grande, poderoso en nuestras vidas, que necesitan ser transformadas, que necesitan un cambio. No nos podemos quedar, lo he dicho 1000 veces, no nos podemos quedar igual que como estamos. Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, alguien lo definió por ahí como locura. Por eso necesitamos una transformación en nuestras vidas. Y la palabra que el apóstol Pablo usa en el idioma original es una palabra que nosotros la conocemos y la aplicamos a un proceso que sucede en lo que eventualmente evoluciona o desarrolla en una mariposa, y es la palabra metamorfosis. De la oruga, esa fea, desagradable que podemos ver y que no podemos ayudarla y abrirle el capullo, porque si lo hacemos la dañamos y seguirá siendo un gusanito y jamás podrá ser una mariposa. Bueno, ese proceso que experimenta ese organismo viviente para convertirse eventualmente en una mariposa, a eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Es la misma palabra que Pablo está utilizando. Y mire, escúcheme lo que le voy a decir. Yo crecí en un evangelio donde no se decretaba, no se declaraba, no se confesaba. Cuando orábamos, creíamos en primer lugar. Porque si usted no va a creer, no ore. Primero creíamos, pero después le pedíamos al Padre que hiciera su voluntad en la petición que fuera. Y muchas veces, mis queridos hermanos, la voluntad de Dios es pasarnos por ese proceso que pasa esa oruga para poder eventualmente convertirse en la mariposa preciosa que nosotros podemos ver. Yo creo que en preparación al futuro inmediato que nos espera, el Señor nos ha dado un tiempo que tiene que ser aprovechado por la iglesia para cambiar. No para mantenernos donde estamos, no para permanecer igual, no para seguir en la rutina de todos los días, sino para experimentar una transformación poderosa en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu Santo. No sé cuántos hoy estarían disponibles y dispuestos a someterse a esa obra de transformación. Hay quien está dispuesto pero no está disponible. Hay quien está disponible pero no está dispuesto. Necesitas estar en las dos facetas para poder
lograr experimentar esa obra de transformación en el Señor. Y como les decía, es importante cambiar, es importante quizás ir un poco atrás a la palabra y regresar. Escúcheme lo que voy a decir, para que no se confunda, para que no piense otra cosa, pero regresar a las sendas antiguas. El profeta dice, miren sus caminos, observen lo que ustedes están haciendo, presten la atención por dónde están caminando, y si los caminos en los que van no son las sendas que Dios ha trazado, regresen a las sendas antiguas, a las sendas de la búsqueda del Señor, a las sendas de la entrega, a las sendas de la consagración al Señor, para que el Señor produzca en nuestras vidas la transformación que necesitamos, porque la voluntad del Señor es que seamos transformados de gloria en gloria, conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora hay un factor de cambio en la vida del cristiano que ayuda a transformar el carácter, porque de lo que estamos hablando es de la transformación del carácter, de ese carácter que traemos cuando venimos a Cristo, que arrastramos cargado de toda una serie de cosas. El apóstol Pablo lo describe como el hombre viejo viciado con los deseos de la carne. Bueno, eso necesita ser transformado, pero para eso necesitamos la presencia en plenitud en nuestras vidas del Espíritu de Dios. Si Él no hace la obra, en vano nos esforzamos. Si Él no trabaja en nuestras vidas, en nuestro carácter, vamos a alcanzar logros, pero eventualmente vamos a regresar al punto de partida. Y eso no es lo que dice el versículo. Dice el versículo que somos transformados de gloria en gloria. No somos transformados de gloria y viramos atrás al lugar donde estábamos, sino que vamos siendo transformados de gloria en gloria. Es un camino ascendente. De hecho, el proverbio lo dice, los caminos de Dios son hacia arriba, siempre ascendentes, nunca descendentes. Ahora, ¿por qué se vuelve difícil cambiar? ¿Por qué se nos hace tan difícil a nosotros los seres humanos cambiar, ser transformados? En primer lugar, porque estamos muy cómodos en nuestra modalidad complaciente de vivir. Se lo voy a decir en palabras que a veces usamos. Bueno, yo soy así, yo nací así, yo me formé así, así me quedo. ¿Alguien ha oído eso? ¿Ha escuchado usted a alguien decir eso? No, es que yo actúo así porque yo soy así y nadie me cambia. Bueno, el Espíritu Santo te puede cambiar. Si es que hay necesidad de cambiar ciertas cosas en tu vida, porque yo voy a mencionar algunas cosas que quizás cuando venimos a Cristo tenemos que cambiar y otras que son tan buenas que no hay que cambiarlas. No hay que cambiarlas. Están en perfectas condiciones. En segundo lugar, porque no hemos entendido cómo hacerlo. Nos esforzamos por nuestros medios, por nuestra capacidad, por lo que escuchamos y nos gustó, pero no hemos entendido cómo lograr ser transformados. Y en tercer lugar, porque desconocemos que necesitamos cambiar. Hay quien llega al Señor, viene a la iglesia por años y años y años y nunca se entera que habían ciertas cosas que hacía cuando no conocía al Señor, que necesita dejar de hacerlas. O que habían ciertas cosas que no hacía cuando vino el Señor, que ahora necesita hacerlas. Pero los tres factores del cambio son, en primer lugar, despojarse de la pasada manera de vivir. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros venimos con una pasada manera de vivir. Éramos así, actuábamos así, pensábamos así, hablábamos así, pero ahora cuando venimos al Señor, eso tiene que cambiar. Y ya veremos un poco cómo cambia todo esto. Lo segundo es que el cambio tiene que empezar en la mente, en el alma. El alma. Cómo pensamos, cómo sentimos,
¿Y qué decisiones tomamos? Es decir, la mente, los sentimientos, la voluntad. Eso tiene que cambiar. Y el único que puede hacer un proceso de transformación en esto es el Espíritu. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra y cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Él entre y haga la obra. Porque hay quien resiste, hay quien no quiere cambiar, hay quien está tan contento como se manifiesta que dice, no, yo no quiero cambiar. Tiene que empezar el proceso ahí en el alma, en la mente, para que se produzca el cambio. Y después, la cuestión es que hay que vestirse, como dice el apóstol Pablo, del hombre nuevo. Vamos a hablar un poco de despojarnos de la pasada manera de vivir. Están muy callados, me pongo nervioso cuando están tan callados. Ay, qué nervioso estoy. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, cuando una persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, trae consigo un bagaje de hábitos, trae una mochilita. Todos llegamos al Señor con una mochilita llena de hábitos y formas de vida que en la mayoría de los casos está en desorden y está fuera del plan de Dios. No está en línea con lo que Dios quiere que nosotros seamos ni hagamos. Entonces, eso es parte de lo que necesita comenzar y entrar en un proceso de cambio, de transformación. Y mire lo que pasa. A ver si alguno se identifica con esto. Nos convertimos y llegamos a la iglesia, muchas veces hecho un desastre. ¿Sí o no? Sí, amén. Ah, gracias. Qué bueno que no era yo el único. Y entonces comenzamos a observar cómo se visten las personas, cómo hablan las personas, cómo toman decisiones las personas, cómo se relacionan las personas dentro de la comunidad de fe. Y nos damos cuenta muchas veces que es muy diferente a lo que estaba pasando allá afuera. Bueno, usted puede haber tenido la mala experiencia, yo lo he conocido, la mala experiencia de que dentro de la comunidad de fe alguien sacó un colmillo y lo arañó. Eso puede haber pasado, eso puede suceder, porque todos los que estamos aquí estamos en un proceso de transformación. Aquí no todos somos ya santificados y listos para irnos al cielo. Estamos en un proceso y puede haber un momento en el cual a lo mejor yo digo algo y ofendo a alguien y entonces tengo que virar atrás y pedir perdón y tratar de arreglar la situación. Aquí el problema no es ganar, aquí el problema es arreglar la situación. Entonces venimos así, comenzamos a observar a nuestros hermanos y aprendemos por observación. Y ya vemos que ciertas palabras que yo decía cuando yo estaba en el mundo, oye, los que están alrededor mío no hablan igual, no dicen las mismas cosas. Ciertos cuentos en los que yo participaba, y bueno, porque yo soy muy simpático, ya esas personas no entran en ese tipo. Yo me recuerdo cuando mi esposa trabajaba en el hospital, no sé, yo nunca he trabajado en un hospital, pero me dicen que a veces en los hospitales hay un ambiente un poquito fuera de control en ciertas áreas, que hay una pila de médicos y enfermeros y enfermeras, y eso tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Pero habían mujeres que hacían unos cuentos, pero cuando veían a mi esposa, decían, cambia la conversación que viene Lourdes. Entonces, las personas te observan y se dan cuenta quién tú eres y si participas o no en las obras infructuosas de las tinieblas. Aprendemos por observación y en la mayoría de los casos comenzamos a cambiar nuestras prácticas. Hay quien se vestía de una manera y de pronto dice, pero
espérate, las mujeres, porque casi siempre los hombres ni pintan ni dan color, pero las mujeres que van a la iglesia se visten de cierta manera diferente a como yo me he visto. Habrá alguna hermana aquí que diga, pastor, eso me pasó a mí. Yo lo sé que muchos de ustedes lo vieron, se dieron cuenta y dijeron, espérate, aquí hay que hacer ajustes. Y eso comienza a producir un cambio en nuestra pasada manera de vivir. Si ustedes que me han escuchado predicar por años se dan cuenta, yo nunca me paro en el púlpito aquí a decirle cómo se tienen que vestir los hermanos o las hermanas. Amén. Amén. El pastor con el que yo vine a trabajar aquí, que después fue obispo, él decía esto: los pastores que se pasan la vida midiéndole el largo de la saya de las mujeres porque tienen problemas ellos con el largo de la saya. Entonces, como yo no tengo problema con eso, el Espíritu Santo es el que le va a decir a usted cuál es el largo de la saya. Amén. Es un ejemplo que estoy usando. Y el Espíritu Santo es tan maravilloso que Él nos revela aquellas áreas de nuestra vida en las que tenemos que cambiar. Y mire, déjeme darle un ejemplo que yo viví en mi familia. Cuando nosotros nos convertimos en el año 69, obviamente mis padres venían de una vida de mundo muy ecuánime, muy neutral y demás, pero era una vida de mundo. No conocían nada del comportamiento en la iglesia. Y mi suegro, que era un hombre cristiano desde hacía muchos años, y parece que bien entrenado, pues abrazó a nuestra familia. Yo creo que él tenía un plan. No sé, me sospecho eso, que él tenía un plan oculto ahí que nunca nos dijo. Pero imagínense, yo tenía 6 años cuando eso y mi esposa 5. Pero eso es así, esas cosas pasan también. Entonces abrazó a mis padres y entre las cosas que mi suegro le enseñó a mis padres fue el tema del diezmo. ¿Ok? Aquí yo sé que no todo el mundo diezma. Aquí yo sé que hay personas que ya se le pararon las antenas. El pastor va a hablar del diezmo. Bueno, yo le voy a decir algo. Nosotros no damos diezmo porque la ley nos manda a dar diezmo. Nosotros damos diezmo porque es una manera mínima. No debería ser la máxima, debería ser la mínima, de devolverle a Dios lo mucho que nos ha dado. ¿Se recuerdan las palabras? Creo que es el salmista que dice: de lo mucho que tú nos has dado, aquí te traemos ofrenda. Y mi suegro instruyó, discipuló, enseñó a mis padres en el tema. Y mis padres comenzaron a probar al Señor, porque el tema del diezmo es así. El tema del diezmo, número 1, es un tema de fe. Si no tienes fe, jamás vas a diezmar. Eso tienes que creer, porque lo primero que tú haces es sacar cuenta y decir, ¿qué va? No me alcanza. Si yo doy el diezmo de lo que gano, no me alcanza, no llego al fin de mes. Eso es un factor de fe y es un factor de agradecimiento. Y el tercer factor que hay en el diezmo, porque lo dice la palabra, hay que probarlo. Dice el Señor, pruébame para ver si no voy a abrir las ventanas del cielo y te voy a dar bendición hasta que sobreabunde. Entonces mis padres empezaron a probar aquello y se dieron cuenta que Dios es fiel a su promesa. Amén. En el antiguo pacto, en el nuevo pacto, en medio del pacto, donde quiera que estés, Dios es fiel a la promesa. Amén. Y el Señor los bendijo. Y le digo algo, mi suegro fue un hombre que para el tema del dinero era muy administrador, muy buen administrador, no era de mano suelta. Pero aquí, no, en esta iglesia, no predicaba a alguien de fuera que él, aunque nosotros le diéramos una ofrenda para bendecirlo, no había uno que él no se le acercara y le echara en el bolsillo, lo que fuera, no sé, lo que a él se le ocurriera, o a lo mejor lo que el Señor le ponía en el corazón. Y mi suegro fue la persona que nunca, escúchenme, nunca le faltó un centavo. Llegaron mis padres aquí y como mis padres ya venían entrenados en el tema, eso no era un problema para ellos. Cuando entraron le dijeron, mira, ustedes vienen con un affidavit of support. ¿Sabe lo que significa eso?
Un affidavit of support significa que la persona no va a recibir beneficios federales por 5 años. No me pregunte porque yo no sé lo que el Señor hizo, pero lo hizo al año y un poquitico más. Mis padres ya estaban recibiendo SSI, Food Stamp, Medicaid, Medicare, the full package. ¿Cómo lo hizo Dios? Yo no sé, pero yo sí sé que Dios es fiel a su promesa. Y eso fue algo, se lo pongo como ejemplo porque lo viví en mi familia. Por eso para nosotros, en el Nuevo Testamento no me obligan a dar el diezmo, para nada. Pero cuando tú lo pruebas y te das cuenta cómo Dios es fiel, no vas a quererte separar de ahí. Vas a querer dar, escucha esta palabra, generosamente. Y sabe, en un tiempo a lo que llegaron mis padres a dar automáticamente como el 15% de lo que recibían aquí, y siempre tuvieron dinero. Jamás tuvieron que decirme, oye, tú me puedes prestar 100 pesos para llegar al... No, jamás. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y es por eso, mis queridos hermanos, que el testimonio del cristiano se convierte en un factor importante. Porque, bueno, les mencioné el diezmo porque lo viví en mi familia, pero ¿cuántas otras áreas nosotros hemos visto al Señor operando cambio, transformación en las vidas, y eso impactando a otros para la gloria de Dios y para el bien de sus almas? Entonces, mire lo que está pasando en el libro de los Hechos. Hay un conflicto ahí entre los judíos y los griegos, porque los griegos se estaban quejando que le estaban dando más a las viudas de los judíos, y los apóstoles dijeron, no, nosotros no podemos estar metidos en este rollo, aquí discutiendo si le dan más o si le dan menos. Lo de nosotros es la oración y la palabra. Entonces vamos a elegir 7 hombres que le llamaron después diáconos, servidores. ¿Sabe? La primera característica, la segunda importantísima, pero la primera característica que estos hombres tenían que tener, lo pueden leer en Hechos 6:3, que tuvieran buen testimonio. La segunda era que fueran llenos del Espíritu de Dios. Y así da una serie de características. Pero la primera, que tuvieran buen testimonio. Así que, mi querido hermano, tu testimonio es fundamental, porque tu testimonio puede impactar a otra vida que necesita entrar en ese proceso de transformación. Así que no lo tengas o no lo tomes a la ligera. Y lo mismo le dice Pablo a Timoteo cuando le está hablando de elegir obispos para que dirijan la iglesia. Le dice que tenga buen testimonio no solo de los de adentro, sino también de los de afuera. Porque a lo mejor aquí adentro tener testimonio es una maravilla. A lo mejor no. Pero a lo mejor sí es una maravilla. Pero ¿qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en el vecindario? ¿Qué pasa en otros lugares que no nos da este contexto maravilloso para poder vivir una vida excelente delante de Dios? Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tiene que tener buen testimonio de los de adentro y también de los de afuera. Y hubo un tiempo en mi vida que yo decía, no, a mí no me importa lo que otro piense de mí, hasta que me di cuenta que dice el apóstol Pablo, no es así. No es así. Hay quien dice, no, yo vivo mi vida y que cada cual piense como quiera. ¿Lo han oído? El apóstol dice, es necesario tener buen testimonio de los de adentro y de los de afuera. Hay hábitos buenos que no necesitamos cambiar. Le pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, ser respetuoso. Si a usted lo criaron de una manera en la que usted proyecta respeto a otras personas, eso no hay que cambiarlo. Eso es buenísimo. Eso habla muy bien de usted. ¿Sí o no? Hay otros también. Hay otros que sí, de verdad necesitamos cambiar. Pero bueno, los que no necesitamos cambiar es ser buenas personas, ser dadivosos, etcétera, etcétera. Pudiéramos mencionar mucho. Pero hay otros que sí.
Por ejemplo, no hablar groserías. Hay personas, yo estoy seguro que ustedes los conocen, tienen compañeros de trabajo, tienen amistades, que de 5 palabras, 3 y media son una grosería. Y la otra y media, si acaso, es una frase bien dicha. Por ejemplo, cosas que necesitamos cambiar. Robar en vez de trabajar. Yo les voy a leer un versículo, se lo voy a leer para que usted vea lo que dice el apóstol Pablo. Emborracharse, adorar imágenes, utilizar un lenguaje indecente, comer productos que contienen sangre, comer descomedidamente, aquí no hay ninguno, gloria a Dios. Vestir inadecuadamente mostrando partes del cuerpo que deberían estar reservadas para el cónyuge. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Todas esas cosas están mal de acuerdo a la palabra y necesitan transformación. Entonces podemos venir a Cristo como quiera. El Señor hace así, te abre los brazos y te dice, ven, así como tú estás, ven. Pero ven para someterte al proceso de transformación que el Espíritu de Dios quiere hacer en tu vida para tu bien, para bendecirte. Mira lo que dice la palabra. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, eso quiere decir el que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tú quieres que el Señor te cuide. Cuida tú a los que tienen necesidad. Tú quieres que el Señor se encargue de tus problemas. Ocúpate tú de los problemas de otros, para que veas cómo el Señor va a obrar en tu vida. Hechos capítulo 15. Yo quiero que ustedes vean por la palabra lo que yo estoy diciendo. Por eso lo estoy leyendo estos versículos. Hechos capítulo 15. Este es el concilio de Jerusalén. El primer concilio de la iglesia cristiana. Se reúnen porque está habiendo un problema. El problema es que hay unos hermanitos judaizantes que quieren judaizar a las iglesias gentiles. Y entonces, mire las palabras porque me parece tan interesante, tan importante como ellos manejaron esta situación. Hechos 15, 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí viene, como yo he dicho en otras ocasiones, lo que pasó de la ley a la gracia. Mira las cosas que ellos entendieron por la dirección del Espíritu Santo que la iglesia cristiana no debería practicar. En primer lugar, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Déjeme concentrar eso en una palabra. No a la idolatría, en ninguna de sus formas. No, cero idolatrías. El primer lugar en nuestras vidas le pertenece a Dios, al que lo dio todo sin esperar nada a cambio por nosotros. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que os abstengáis de sangre, de comer sangre. Eso venía del Antiguo Testamento. Que os abstengáis de comer animal ahogado. ¿Por qué? Porque en el animal ahogado se concentra la sangre. ¿Se recuerdan cuando le torcíamos al pollo el cuello? ¿Hay alguien aquí que lo hacía? Sí, yo estoy seguro que sí. Cuando nosotros nos convertimos, así mataba a mi mamá el pollo. Le torcía el cuello, lo colgaba para que la sangre se concentrara en el cuello del pollo. Y ese era el plato preferido de mi mamá. Entonces le enseñaron lo que tenía que hacer. Le dijeron, no, tienes que cortarle la cabeza para que se dé sangre. Y se acabó el comer sangre. Y lo cuarto que le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles, que la iglesia gentil, la iglesia que no era judía, que no guardaba la ley, que no tenía nada que ver con el antiguo pacto, lo cuarto es la fornicación. Y la fornicación es una palabra que abarca todo lo que tiene que ver, no es solo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, tiene que ver con todo lo que está relacionado
con el sexo fuera del matrimonio. Déjeme ponérselo así, más fácil. Eso lo abarca todo. Y ahora le dicen los discípulos, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Entonces, ahí tienen un puñadito de cosas. El último que le dejo de este tema, y tiene que ver con el matrimonio, está en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Y entonces yo tengo aquí mi paréntesis, porque no está en la Biblia, se lo puse yo. El pacto, se refiere al pacto matrimonial. Cuando nosotros nos casamos, no estamos firmando una licencia solamente, no estamos firmando un acuerdo, estamos contrayendo un pacto. Eso es lo que es el matrimonio. El escritor del libro de los Hebreos dice, honroso, algo que da honra, algo que da prestigio, sean todos el matrimonio, el pacto. Y después dice, y el lecho sin mancilla. ¿Sabe qué es eso? La fidelidad al pacto. Primero el pacto, después la fidelidad al pacto. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y continúa diciendo, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Dios, no nosotros, Dios se encargará de eso. Entonces, despojarse de la pasada, de la vieja manera de vivir, es cambiar de hábitos y de actitudes. Hábitos y actitudes que arrastramos del mundo. Hábitos y actitudes que aprendimos y practicamos cuando no conocíamos a Cristo. Ahora al venir a Cristo hay un cambio. Algo va a pasar. Cambios en el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros sentimientos o emociones, cuidado con los sentimientos, porque hay personas que ni se dan cuenta, pero tienen sentimientos bastante feos. Y vienen a Cristo así. Y el Señor te dice, ven con tus sentimientos malos, sentimientos de envidia, sentimientos de rencor, sentimientos de resentimiento, sentimientos de todo tipo. Ven, yo te recibo así como tú eres, para transformarte, para cambiarte, para que seas una verdadera nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Señor quiere para tu vida, mi querido hermano, para bendecirte. Los sentimientos, el pensamiento o la mente. Mire, ese es un tema tremendo y vamos a hablar un poco de la mente, porque la mente es algo que muchas veces tú pierdes el control sobre ella. Y de pronto estás aquí sentado, pero estás pensando, qué sé yo en qué. ¿Sí o no? Y el pastor predicando aquí, tú pensando en el negocio que voy a hacer, en el cliente que tengo que llamar, en el mercado que tengo que hacer, en el carro que hay que arreglar, en la hierba que hay que cortar, en la casa que hay que limpiar. Bueno, yo me alegro con que sea, no te quedaste haciendo todas estas cosas en la casa y viniste a adorar al Señor. Gloria a Dios. Pero, amén. Pero no le des rienda suelta a tu mente en este momento. Deja que la palabra te llegue. Y aunque tú digas, me está cortando esto está duro, esto no es lo que yo venía buscando. Aunque sea ese el sentimiento que tú tienes, deja que la palabra trabaje en tu vida. Porque la palabra tiene la misión de cortar. Cortar. Mire, ayer fui a abrir un sobre que llegó en el correo. Yo no sé lo que tenía ese sobre. Cuando le hice así que le pasé el dedo, me rajó. Me rajó la yema del dedo y el chorrero de sangre. Deja que la palabra te corte, aunque te duela, porque el Señor va a traer sanidad sobre tu vida. Y lo tercero que tiene que ver con todo esto es tus decisiones. Eso es el alma. El alma del ser humano es la mente, es las emociones y son las decisiones que tomamos. Eso es lo que conforma tu alma. Y muchas veces nosotros queremos tomar las decisiones a nuestra manera. Y no queremos someternos ¿a qué? A la voluntad de Dios, que es agradable,
y es perfecta. Y cuando nosotros entendemos que esto funciona de esta manera, entonces fluimos en la voluntad de Dios. No hay ningún problema con fluir en la voluntad de Dios, hermana. Fluimos en la voluntad de Dios y comienza un proceso de transformación en nuestras vidas para la gloria de Dios. Ahora, la mente es uno de los campos de operación más amplio que existe. Usted ahora mismo puede construir en su mente el edificio más alto, más hermoso, con lujos de detalle que pueda existir sobre la faz de la tierra. ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que hacen los arquitectos. En su mente, aquí hay uno sentado, en su mente comienzan a imaginarse cómo sería el edificio, qué detalles ponerle, qué ventanas, qué puertas, qué pisos, qué colores. Y en su mente construyen una maravilla. Pero también, mis queridos hermanos, en la mente hay quienes idean la peor maldad que jamás se haya cometido. Fíjese cómo puede ser algo tan bien utilizado o algo tan mal utilizado. Por eso nosotros necesitamos someter nuestra mente, nuestra alma al Señor, para que nuestra alma sea transformada. Mire lo que dice el apóstol a los Romanos capítulo 7. Dice, porque lo que yo hago no lo entiendo. Y ahora empieza Pablo con un debate de esos buenos que él hace. Lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora mira lo que dice. Miserable de mí. El apóstol Pablo diciendo eso. Miserable de mí. Y escúcheme esto porque lo voy a pasar por arribita. No lo voy a dar mucho detalle, pero lo voy a decir un poquito a qué se refería Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La mayoría de nosotros sabemos que los romanos utilizaban un sistema de muerte terrible, que es la crucifixión. Es horrible. La persona coge gangrena, se le llenan los pulmones de agua, no puede respirar. Es terrible. Muere lentamente. Pero los romanos tenían otro tipo de castigo a los criminales, especialmente cuando cometían un homicidio. ¿Sabe lo que hacían? Cogían el cuerpo de la persona muerta y lo ataban con cadena, cara a cara, mano a mano, frente a frente. Y esa persona se iba corrompiendo y las infecciones de esa persona iban atacando a la otra persona a quien estaba atada y la persona moría lentamente de esa manera. Hasta ahí es. Y ahora el apóstol, usando esa imagen que sus lectores conocen, él pregunta, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente viene la respuesta, gracias a Dios por Jesucristo. Aleluya. Porque así actúa el pecado en nosotros, como un cuerpo de muerte que tenemos atado, que nos está corrompiendo, que nos va a matar espiritualmente. Pero viene el Señor Jesucristo. La única solución al problema del hombre. No hay dos soluciones. Hay una sola solución. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aleluya. Así que la mente
que es parte del alma, no ha sido redimida. Necesita ser transformada. Necesita ir a través de un proceso. Usted, si su alma estuviera redimida, usted no experimentaría las batallas que usted libera en su mente. Las situaciones en las cuales usted no toma la decisión correcta. Y a veces los sentimientos que usted tiene en su corazón. Pero entonces el alma necesita ir, y ese va a ser mi versículo de cierre. No se preocupe, yo se los voy a regalar. El alma necesita entrar en un proceso de renovación constante. Y este proceso es influido de muchas maneras. Por ejemplo, un proceso de discipulado. Eso te ayuda a entender qué áreas en tu vida necesitan ser sometidas a la obra transformadora del Espíritu Santo. Pero no solo un curso, porque el curso es importante, el curso te va a dar el conocimiento, sino adoptar una vida discipular a través del conocimiento que has obtenido. Un estilo, es como un estilo de vida en la cual tú actúas como un verdadero discípulo, alguien que aprende todos los días de su maestro. Eso es lo que es un discípulo. Y el maestro es Jesús. Participar en las actividades de la iglesia te ayuda en ese proceso. Porque mira, hoy algunos de ustedes se están enterando de algunas cosas que nunca en su vida habían oído. ¿Sí o no? Otros no, otros se las saben de memoria. Gloria a Dios. Escuchar la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la consagración al Señor, la entrega diaria personal. Olvídate, mi querido hermano, de lo que está pasando en la vida del que está al lado. Tu vida, tu entrega, tu consagración, tu tiempo con Dios. Esto es algo totalmente personal. Y todos estos son elementos que van transformando la mente del creyente. Así que estamos hablando de ¿qué? De ser transformados de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás haya algo que yo no te pueda asegurar. Bueno, a lo mejor esto es o no es la voluntad de Dios. Pero que tú seas transformado y que yo sea transformado, te garantizo que esa es la voluntad de Dios. La transformación de nuestro pensamiento es un proceso en el que interviene la santidad. Y la santidad no consiste en una serie de normas que los concilios ponen o la iglesia local pone o al pastor se le ocurrió y pone. Eso no. Eso pueden ser reglas, pero eso no es santidad. La santidad es un estilo de vida en la cual comienzas a incorporar hábitos de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida y vas siendo transformado de nuevo, no por tu esfuerzo, sino por la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Ser santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a los romanos, ustedes han sido llamados a ser santos. No quiere decir que el apóstol le estaba diciendo, de aquí en adelante ustedes van a aparecer en cuadritos, en muñequitos. Esa no es la idea. Ser santo significa ser separado del pecado, separado de la injusticia, separado de la maldad para Dios. Y este es el anhelo de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es muy clara. La palabra dice, buscad la paz con todo lo que ustedes puedan y la santidad sin la cual nadie. ¿Escuchaste qué sentencia es? Es como un hacha que cae así en el cuello. Nadie sin esa santidad verá al Señor. Entonces, esto habla de dedicarse a la justicia, a la bondad y a la pureza. No para ser salvo, sino como resultado de haber sido salvo por la obra redentora de Jesús en nuestras vidas. Y cuando esto ha pasado, entonces necesitamos vestirnos. Nos quitamos ya la casaca vieja, ya empezamos a quitar hábitos que no nos convienen. Pero tenemos que comenzar a vestirnos entonces con el nuevo hombre. Y les leo rapidito lo que dice Romanos 13, 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y escribiendo a los Efesios, un pasaje que todos ustedes se conocen, le dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Así que estos pasajes nos dan la connotación de quitarse un ropaje sucio, contaminado, putrefacto, a través de un proceso de limpieza por la palabra. Mire las palabras de Jesús en Lucas 15:3. Ustedes, le está hablando a los discípulos, ustedes ya habéis sido limpios por la palabra. Algo que hace la palabra de Dios en nuestra vida es que nos limpia. Por eso, hermano, no tomes en poco el leer, el escudriñar, el aprenderte de memoria la palabra de Dios, porque eso tiene un efecto sobrenatural en tu vida y es que te va a limpiar, va a ser parte de ese proceso del Espíritu de Dios. Hay 3 niveles del carácter, porque eso a la larga es en lo que Dios está trabajando en cada uno de nosotros, en el carácter, para que nuestro carácter se conforme al carácter de Jesucristo. Pero hay 3 niveles del carácter descrito en 1 Corintios 13:11. El primero, dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, yo pensaba como niño. Después dice también, y hablaba como niño. Pero también dice, juzgaba como niño. Son 3 niveles. Y estos 3 parámetros que pueden ayudar a juzgarnos a nosotros mismos, no a juzgar a otros. No. Esto es para que yo me juzgue. La pregunta es, ¿pienso yo como un niño todavía? A los 60 años se puede pensar como un niño. Mire la pregunta de Nicodemo para que se dé cuenta. Pero maestro, ¿tú quieres que yo nazca de nuevo? Yo soy un viejo. ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre para nacer? Eso es pensar como niño. No entiende lo espiritual. El Señor le dice, si te he hablado de una cosa natural, siendo tú maestro de Israel, siendo tú un abogado, un experto en la ley judía, y no entiendes, hablándote de algo natural, ¿cómo sería si te hablo de lo espiritual? Entonces, ¿piensas como niño? ¿Hablas como un niño? ¿Analizas como un niño? 3 niveles. Es muy fácil juzgar a los demás e interpretar las acciones de otros como indicativos de madurez o de inmadurez. Pero el llamado de la palabra es a juzgarnos a nosotros mismos. Cuando la semana que viene participemos de la cena, una de las cosas que vamos a tener que hacer es juzgarnos a nosotros mismos. ¿Estoy yo listo para participar de la cena del Señor? ¿Soy yo digno de participar de la cena del Señor? Escúchame esto, hermano. Lo que se anide en tu corazón va a determinar cómo tú pienses, cómo tú hables y cómo tú juzgues. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en a qué le damos lugar en nuestro corazón. Alguien dijo por ahí, los pájaros pueden volar sobre tu cabeza, pero tú tienes que determinar si hacen nido o no en ella. El pensamiento va a venir así como ese pájaro que vuela sobre tu cabeza, pero tú tienes el poder para rechazar el pensamiento que no viene de Dios. Y eso va a ser beneficio para ti mismo. Así que el carácter muchas veces es probado en ocasiones por el enemigo. El enemigo viene a donde está Jesús en el desierto, ayunando 40 días y 40 noches. ¿Y qué hace? Lo prueba. Prueba el carácter de Jesús. Y Jesús, como sabe lo que está pasando, como entiende por dónde anda el enemigo, le responde ¿con qué? Le responde con la palabra. Y el enemigo, que se sabe también la palabra, le saca otra palabra.
Y le dice, sí, pero mira, dice la palabra que si te tiras no hay ningún problema. Él mandará a los ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y ahí vuelve el Señor y le saca el sable y le responde con la palabra. El enemigo está tentando el carácter, está probando el carácter de Jesús. Y muchas veces tu carácter va a ser probado por el enemigo. Pero sorpréndete. A veces es el Señor el que te va a probar el carácter. Y en Jeremías 35 hay una historia muy interesante. Obviamente no se lo voy a leer. Los voy a animar a que se lo lean hoy. Jeremías 35. Y es la historia de los recabitas. Y los recabitas es una tribu nómada dentro del pueblo de Israel, ni siquiera eran judíos, que el Señor le dice a Jeremías, llévalos al templo, llévalos a tal recámara y ofréceles vino. Jeremías obedece al Señor y cuando este grupo de hombres llegan a aquel lugar y Jeremías le ofrece vino, ellos rechazan y dicen, no, nosotros no podemos tomar vino porque nuestro padre, 3 o 4 o 5 generaciones antes, le había dado ciertas normas. Y entre las normas que le había dado, una de ellas era no tomar vino. Y aquellos hombres no violaron el pacto. Entonces, el Señor usa eso como un ejemplo para hablarle al corazón de Israel. Y decirle a ustedes que yo los he bendecido tanto, no han sido capaces ni siquiera de ser como estos hombres, que por no violar el pacto no transigieron en la oferta del profeta. Bueno, a veces es el Señor. Eso no tiene nada que ver con tomar vino, no. Esto es un ejemplo. Pero a veces es el Señor el que te va a probar para ver en qué nivel está tu carácter. Las tentaciones y las pruebas son necesarias en la vida cristiana porque nos capacitan y ejercitan para la guerra espiritual y por lo tanto para la victoria. ¿Se recuerdan lo que decía el versículo cuando empezamos? Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y escucha esto, vencer al gigante que se nos oponga en el camino nos capacita para vencer otros gigantes que puedan estar oprimiendo nuestras vidas. A veces nos toca lidiar con un área de nuestra vida que representa un gigante. Señor, esto está demasiado fuerte para yo poderlo vencer. Pero el Señor te ayuda. Y cuando el Señor te ayuda para que puedas vencer a otros gigantes que puedan venir. Y te voy a decir algo que para mí es maravilloso. Porque lo veo, por ejemplo, en la vida de David. David mató una serie de gigantes que todavía existían en su época. Y eso hizo que sus hijos no tuvieran que enfrentar a aquellos gigantes. Entonces, el mensaje es este. El gigante que tú seas capaz de vencer en tu vida, tus hijos no van a tener que luchar contra él. Y yo creo que eso es algo que vale la pena. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros logramos vencer en estas áreas, cualquiera esta sea, nuestro carácter madura, tendremos autoridad espiritual delegada por Dios en el área en la cual hemos vencido y vamos a poder ayudar a otros que vienen detrás de nosotros luchando quizás con los mismos problemas. Esta es la razón por la cual vas a observar que a veces hay creyentes que están ahí en sus batallas, están en sus luchas, muchas veces vencen, otras veces no vencen. Pero el secreto está en rendir tu alma a la obra transformadora del Espíritu de Dios. El proverbista dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y antes de leer mi último versículo, le voy a dar, solamente se las voy a leer, no se las voy a explicar. 4 áreas que están todas interrelacionadas, pero que operan en el corazón y de las cuales nosotros, cada uno de nosotros, sin excepción, tenemos que cuidarnos. La primera es el orgullo. El orgullo. Y el orgullo es un tema que es crítico en el ser humano.
por cualquier cosa nos volvemos orgullosos. Cualquier cosa alimenta esa llamita que está ahí media apagadita y sale el orgullo y se levanta. Cualquiera sea el área en tu vida que alimente el orgullo, ten cuidado. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La segunda es la soberbia. Y la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante, despreciativo hacia ellos. La tercera es la altivez. Y la altivez se refiere al orgullo de forma despectiva. Se va más allá de lo que controlamos. Y la cuarta es la arrogancia. Y la arrogancia es el sentimiento de superioridad que desarrolla un individuo en relación con los otros, basado en la falsa creencia de que merece mayores privilegios o concesiones que el resto de la humanidad. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay personas que creen que se lo merecen todo? Entérate, no te mereces nada. Ponte de pie y vamos a terminar leyendo lo que dice el apóstol Pablo con respecto a la transformación.